Marina, muy buenas tardes a todos los colegas y a todas las demás personas que nos acompañan. Agradecer por tenernos en cuenta, por invitarnos, por permitirnos estar en contacto con una tierra que queremos mucho, que es Caldas, y que tenemos un buen concepto del trabajo que se hace y de las medidas que se puedan tomar para la mejora continua de la calidad. Como bien lo decías tú, se ven algunas deficiencias en la certificación de causas de defunción que se deben no tanto a que no se tenga el conocimiento del tema, porque eso es lo que más hay, sino que el concepto de lo que hay que llenar en el certificado no está claro. Eso es simplemente lo que vamos a hacer. No pretendemos nosotros, ni mucho menos, meternos en cuestiones académicas, pero por el contrario queremos organizar en la mente de todos los que están asistiendo a la charla el concepto de qué es lo que se requiere exactamente en el certificado de defunción, con toda la información y con todos los conocimientos que tienen el grupo de certificadores. Esto es más sencillo porque no hay necesidad de adentrarse en ese tipo de áreas, sino que solamente vamos a conceptualizar sobre lo que se requiere. Vamos a poner entonces unas diapositivas. Listo, doctor, ya. Bueno. Entonces, vamos a comenzar por hacer una sensibilización con un muy corto resumen que nos deja ver la importancia que tiene la información del certificado. La información del certificado de defunción está diseñada por un grupo multidisciplinario y todas y cada una de las variables tienen importancia para una u otra tarea. Entonces hay variables que son de salud, otras que son de educación, otras que son de seguridad social, etcétera, pero todas tienen importancia porque se llegó a ese modelo de certificado de defunción en una reunión, en unas mesas de trabajo multidisciplinarias y con múltiples entidades. Esta información entonces nos sirve para mirar la dinámica de una población. La importancia de esa dinámica de una población es simple y llanamente que nos permite hacer planeación de políticas de desarrollo, de acuerdo a los cambios que vayan sufriendo la población. Y de igual forma, las causas de defunción permiten saber de qué muere una población. Por tanto, permite hacer seguimiento a programas de salud, a políticas de salud, y también mirar de qué se enferma la población de acuerdo a los grupos de edades que nos da ya la dinámica poblacional. Como ustedes pueden ver, entonces, la dinámica de una población tiene que pasar por diferentes fases. En la fase 1, que todos recordamos, sobre todo en Tierra Paisa, era muy notable, esas familias muy numerosas. Vemos en la fase 1 de la transición demográfica, que son los cambios de estructura que sufre una población, como la tasa de natalidad, que es la línea azul, se encontraba alta, la tasa de mortalidad muy alta, porque no había acceso a medidas de salubridad y de salud pública, como agua, alcantarillado, etcétera. Pero la tasa de crecimiento se mantenía siempre muy baja. Eso ocurrió durante muchos años porque la mortalidad era muy alta, a pesar de que la natalidad también lo era. Después, con el advenimiento de los medios de salubridad, sobre todo medidas de salud pública referentes al alcantarillado y al manejo de las aguas, vemos cómo la mortalidad comienza a bajar de una manera notable, mientras la natalidad se mantuvo en el sitio en donde estaba. Por esa razón, la tasa de crecimiento poblacional comienza a tener una pendiente y comienza a haber un crecimiento fuerte, hasta llegar al final de esta fase 2, que es cuando se oye por primera vez el término de explosión demográfica. Entonces, la tasa de crecimiento era una barbaridad, iba creciendo rápidamente, hasta que más o menos hacia los años 50 hace la llegada los métodos de anticoncepción. Esos métodos de anticoncepción hacen que la natalidad comience a disminuir de una manera notable. Doctor, buenas tardes. Es que creo que solo está compartiendo la portada, no estamos viendo el cambio de diapositivas. Ah, caramba, perdón. Perfecto, ya cambió. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces les decía yo, esta parte en la fase 1, que están las dos tasas altas, la tasa de crecimiento poblacional muy baja, la fase 2, donde baja la mortalidad
por tal motivo comienza a subir la tasa de crecimiento poblacional. En la fase 3, cuando llegan los anticonceptivos, comienza a bajar la natalidad, la mortalidad continúa bajando y a estabilizarse, la tasa de crecimiento se mantiene todavía. Y aquí en la fase 4 entonces vemos cómo ya baja la mortalidad y baja la natalidad y la tasa de crecimiento se estabiliza también. Hay en algunos países de Europa en donde se ha invertido, la tasa de natalidad está por debajo de la de mortalidad. Por tanto, la tasa de crecimiento poblacional comienza a tener una pendiente hacia abajo. Entonces, están muchos de ellos aún por debajo de la tasa de reemplazo. 2.01 hijos por mujer en edad fértil para que se reemplace una población. 2.1. Entonces están por debajo de esa tasa y ocurre algo que se denomina la polarización demográfica, que puede ocurrir en cualquier país. O sea, que quiere decir que algunas partes del país están en una fase y otras partes en otra. Por ejemplo, las ciudades que tienen más desarrollo social como Bogotá, Medellín, Cali, podrían estar en la interfase entre 3 y 4, ya casi en 4, mientras departamentos con menos desarrollo social como el Chocó, como Cauca, podrían estar comenzando la fase 3, todavía con una natalidad muy alta y todavía con problemas de mortalidad, posiblemente por enfermedades de tipo infeccioso y por falta de salubridad. Aquí vemos entonces algunos países y vemos cómo Colombia está en la interfase entre 3 y 4, más o menos estamos por aquí. Esta información la podemos tener con la información que tienen los certificados de defunción y los certificados de nacido vivo. Entonces, solo para que ustedes vean la trascendencia que tiene esto. O sea, la información del certificado de nacido vivo es de una importancia inmensa y permite tomar decisiones porque esta población de la fase 1 necesita unas medidas diferentes a los que están en fase 4 o fase 5. Vemos en la siguiente diapositiva cómo cambia la pirámide de población, viendo inicialmente que la base era muy ancha, correspondiente a los grupos de edad de los niños, de 0 a 4, de 5 a 9, y cómo la pirámide se va haciendo más ancha hacia la mitad, en la medida en que pasa el tiempo, de aquí a aquí van 10 años. Estos que van aquí eran los que eran niños antes, ya van de 15, llegando a 20, aquí se hace más gorda la pirámide en la mitad, y ya tocó subir, porque aquí era hasta 80, aquí ya tocó subir 90 y más, comienza a haber más población envejeciente, y nosotros estamos en el 2018 muy parecido a lo que estamos ahora con este tipo de pirámide, que es lo que se conoce como el bono demográfico, porque la mayoría de la población está en edad productiva. Lamentablemente hay problemas de desocupación y todo eso, pero es el momento para que la sociedad comience a desarrollarse, porque la tasa de dependencia es menor. La tasa de dependencia, ¿quiénes son? Pues los menores de 15 y los mayores de 60. Entonces, la mayor cantidad de la población está en fase productiva. Como ustedes podrán imaginar, con este tipo de población se necesitan más escuelas primarias, más preescolares, etcétera, y con este tipo de población se necesitan más escuelas secundarias, más educación superior, y comienza a haber una necesidad fuerte para las personas envejecientes, porque fíjense que aquí llegaba hasta 80 y más, y aquí ya tenemos 90 y más, o sea que esto viene desde acá. Ya comienza a haber más número de personas envejecientes. Como decíamos, en algunas partes se ve un desarrollo social y una transición demográfica diferente a otros lugares. Aquí vemos comparando el Cauca con el Valle del Cauca, que a pesar de ser su vecino, tiene muchas diferencias en el desarrollo social. Entonces vemos el Cauca en amarillo, el promedio nacional en azul y el Valle del Cauca en morado. Vemos como la tendencia en todos los años es la misma y aunque la tasa va disminuyendo en todos, la tasa de fecundidad es la que estamos mirando en la gráfica, va disminuyendo en todos, nosotros vemos como siempre el Cauca está por debajo, o mejor por encima, la tasa de fecundidad por encima del promedio nacional, mientras el Valle del Cauca va por debajo del promedio nacional. Eso es lo que se conoce como la polarización demográfica, que luego va a tener mucha incidencia en lo que tiene que ver con las causas de muerte y ya se va a llamar la polarización epidemiológica, que es el tipo de enfermedades que puede haber dentro de un mismo país dependiendo de las regiones y que es determinado, entre otros factores, por la estructura de la población. En esta gráfica de mortalidad, esta es una gráfica logarítmica de mortalidad, solo les pido que miren el azul y el rojo. Entonces vemos cómo el azul corresponde a 1951,
y el rojo al 2005. Esta, por supuesto que está atrasada, pero no tiene importancia porque lo que yo quiero mostrar es el fenómeno. Miren ustedes cómo aquí disminuye la mortalidad infantil, o sea, hasta el año, menores de un año, o sea, 0 años, disminuye, lo cual corresponde con los programas y con las acciones gubernamentales para disminuir la mortalidad en el segmento de edad. Y ha disminuido en todos estos grupos, pero vemos que aquí en este pedazo que va desde los 19 hasta los 40 años casi, está casi igual a la de 1950. Estamos hablando de la tasa de mortalidad, no estamos hablando de números absolutos. Pues fíjense, esta joroba corresponde a las muertes por causa externa en hombres. Si miramos la gráfica en las mujeres, vemos que aquí también hay una pequeña jorobita, pero mucho más pequeña. En nuestro país, que ha tenido tanto problema de violencia, hay una sobremortalidad masculina que está en este segmento de edad. Y podemos verla claramente en la gráfica. Ese fenómeno se estudia con un indicador que se conoce como el índice de sobremortalidad masculina. Es muy sencillo, número de defunciones de hombres dividido entre el número de defunciones de mujeres. Si son iguales, pues debe estar muy cerca a 1. Miremos el azul, mírelo, aquí está en 1. En 1950 era muy parecida a la tasa de mortalidad de hombres y mujeres. Luego, aumentando el numerador, o sea, los muertos masculinos, comienza a subir el índice de mortalidad masculina, o de sobremortalidad masculina, para llegar a su pico máximo en la época del narcoterrorismo, en 1993, y mantenerse todavía hasta el 2005 con cifras bastante elevadas y preocupantes. Entonces vemos que esto lo sabemos con 2 variables sencillas. Sexo, que está en el certificado de función. Se pueden hacer estas tasas, se puede hacer con muertes externas, con muertes por causa natural, etcétera. Se puede tener una información muy importante que permite planear el desarrollo de una sociedad. Como consecuencia de estos cambios demográficos, entonces ocurre lo que se conoce como la transición epidemiológica, que no es más que el cambio en las causas de muerte por los cambios en la estructura de la población. Todos sabemos que los niños tienen unas causas de enfermedad y de mortalidad diferentes a las que tienen las personas mayores. Entonces, eso es lo que se refleja aquí en la transición epidemiológica. Y está influenciado por la disminución de la fecundidad, o sea, la transición demográfica, por el cambio de factores de riesgo, claro, o sea, cuando ya hay más factores de riesgo, como por ejemplo problemas de salubridad, de aguas, no hay agua potable, etcétera, y también por el mejoramiento de la tecnología y del acceso a los servicios médicos. Son los 3 factores que conllevan la transición epidemiológica. Esa transición epidemiológica entonces nos determina a nosotros las causas de mortalidad de una sociedad. Entonces vemos aquí en el 2015 cómo se comportaba la mortalidad en nuestro país. Es solamente para que ustedes vean cómo la primera causa es enfermedad isquémica del corazón, lo cual corresponde igual en hombres y en mujeres, y corresponde con la mortalidad a nivel global. O sea, es una cifra que está de acuerdo con las tasas de mortalidad de otros países del mundo. Vemos cómo en los hombres, que es el azul, en segundo lugar tenemos agresiones, homicidios, mientras en la mujer está la enfermedad cerebrovascular. Esta columna es la que nos hace que exista una sobremortalidad masculina, la que nos provoca esa joroba que veíamos en la gráfica logarítmica y la que nos provoca que aumente ese índice de sobremortalidad. Vemos con preocupación también cómo en las mujeres permanece entre los 10 primeros el cáncer de mama. O sea, lo que yo les estoy diciendo es para sensibilizar de los alcances que tiene la información que nosotros diligenciamos en el certificado de función. Vemos que la diabetes está entre las 3 primeras, entre las 4 primeras. En el hombre también aparece la diabetes, aparece el tumor maligno de estómago. Y asimismo se pueden hacer los estudios con esta mortalidad de la pérdida de años de vida útil por sexo y por enfermedad. Entonces, eso es muy importante en el momento de tomar decisiones en salud y en desarrollo social. Con la información que nosotros tenemos en los certificados de defunción, también podemos hacer seguimiento a ciertos grupos que son muy sensibles, como la mortalidad materna. Vemos aquí la evolución desde el 2000 hasta el 2018 de la tasa, o mejor, razón de mortalidad materna, que es la muerte
materna dividida por el número de nacidos vivos por 100.000, dice aquí. Entonces, este indicador, vemos el comportamiento que corresponde con los objetivos de desarrollo del milenio, que aunque no se cumplieron, pues sí bajó bastante la mortalidad materna. Todo esto se logra con la información que certificamos. No existe más fuente. La información del certificado de función nos permite hacer este seguimiento. Si nosotros seguimos, otro grupo bastante sensible es la tasa de mortalidad infantil, que también formaba parte de los objetivos de desarrollo del milenio, hoy objetivos de desarrollo sostenible, y vemos cómo también tuvo un cambio fuerte desde el año 2000 hasta la última que está reportada ahí en la gráfica, que es 2018. En el 2021 ya la estamos elaborando y está muy similar al 2018. O sea, hay una estabilización, ya no hay un cambio notable ni hacia arriba ni hacia abajo. Las defunciones por causa externa, entonces vemos nosotros que en nuestro país predomina definitivamente los homicidios, seguido por el accidente de tránsito. Básicamente eso es lo que sucede. Y que tiene diferencias en lugares de la geografía, como por ejemplo a nivel nacional, el promedio usted lo ve en gris, y en la columna oscura el departamento de Bolívar, vemos como en Bolívar es más frecuente el ahogamiento, dadas las costumbres y la cultura de ir a los ríos, etcétera. Es más frecuente otros accidentes, suicidios están por encima en Bolívar, etcétera, etcétera. Estos fenómenos son normal en cualquier sociedad, de acuerdo a las diferentes regiones y al desarrollo económico y social de cada región. Vemos el porcentaje de tumores de comportamiento incierto. En este sí tenemos que ver todos los médicos. Cuando el médico escribe neo de pulmón, masa de pulmón, tumor de pulmón, ese queda como tumor de comportamiento incierto. Cuando hablamos de tumores, siempre en el certificado se debe escribir si es benigno o maligno y cuál es el órgano de origen. Cuando se sepa, cuando no se sepa, pues usted explica lo que sucede. Entonces usted no dice masa de seno, sino dice tumor maligno de seno o cáncer de seno, para que este indicador no siga subiendo. Hasta el 2014 iba disparado, nos tocó ponernos a trabajar en eso y ya comenzó a disminuir. Los tumores de comportamiento incierto no deben estar en nuestros certificados de defunción. O sea, es decir, masa de pulmón. En la cabeza el médico sabe que es un cáncer de pulmón, pero por su forma, digamos, cotidiana de tratar con los colegas, entonces, y los dos conocen al paciente, dice, entonces escribe masa de pulmón. Pero recordar siempre, si se habla de tumores, se debe escribir el comportamiento del tumor, si es benigno o maligno, y también se debe escribir el órgano de origen. Ese es el porcentaje de causas mal definidas. Nosotros desde el año 2012 exactamente comenzamos a hacer una cantidad de tipos de como esta capacitación dirigida a los médicos de los diferentes territorios nacionales con el objeto de evitar que aparezcan tanto las causas mal definidas. Las causas mal definidas no son muchas, son el paro cardíaco, la insuficiencia respiratoria y los síntomas y signos y resultados de laboratorio. Están resumidos aquí en este cuadrito. Entonces, el paro cardíaco, la insuficiencia, la hipotensión, síntomas, signos, hallazgos de laboratorio. Mejor dicho, no se supo de qué murió. Si yo digo que murió de paro cardíaco, no estoy diciendo la causa de muerte. Tan así es la cuestión que se sugiere al que va a certificar que no escribe el paro cardíaco, eso ya se sabe. Entonces, el paro cardiorrespiratorio no hay necesidad de que vaya en el certificado, pero si lo va a escribir, como vamos a ver enseguida en la certificación de causas, lo escribimos en A, de primero. Ya vamos a ver eso. Entonces, estas causas mal definidas nos daban este indicador. Del 3%, con el trabajo que se hizo, se bajó a la mitad, a 1.5. Parece no mucho, pero si estamos hablando de 260.000 muertes, son más de 7.500 muertes en el 3%, y bajando al 1.5, se baja casi a 3.000. Entonces, ¿3.000 qué? 3.000 certificados en los cuales nunca se supo de qué se murió, porque decía que murió de paro cardíaco o que murió de insuficiencia respiratoria. ¿Se puede escribir eso en el certificado? Sí, sí se puede.
pero debajo hay que escribir la enfermedad que lo causó. Ya vamos a ver eso. La OMS se dio cuenta de que este indicador era falso, porque si fuera 3%, estaríamos súper bien. Entonces se comenzó a hablar de un indicador más grande, que es el de las causas poco útiles. Las causas poco útiles, como ustedes pueden ver, también incluyen aquí las mal definidas. Solo es uno de los 5 grupos. Pero también están los códigos que no están diseñados para ser causas de muerte. Por ejemplo, una infección por herpes simple, por ejemplo, una caries dental, cosas así que aparecen. A veces tiene todo que ver, pero es importante tener en cuenta enfermedades que no están, que son poco probables de causar la muerte mejor. Entonces vemos, las que se refieren a causas intermedias son las típicas, las insuficiencias. Insuficiencia cardíaca, claro, pero debajo hay que escribir qué enfermedad la produjo. Si fue la hipertensión arterial, si fue la enfermedad de Chagas, o qué enfermedad me llevó a esa insuficiencia cardíaca o renal o lo que sea. Las de tipo 3 son las inmediatas, el paro cardíaco, el choque, lo último que le pasó. Las de tipo 4, sin suficiente especificación, la que mencionábamos, por ejemplo, escribe, murió de cáncer, pero no me dice el órgano, le falta especificar. O me dice, murió de una masa en el pulmón, pero no me dice si es benigna o maligna. Entonces eso requiere la aclaración y nosotros la solicitamos siempre. Entonces estos 4 tipos de causas poco útiles, más las causas mal definidas que ya habíamos acabado de mencionar, entonces son los que se están buscando hoy en día. Y van a ver ustedes cómo cambió el indicador, que nosotros pensábamos que estábamos en 3%, mire, se subió a 15%. 15% de causas poco útiles en el 2011, y con el trabajo que comenzamos a hacer desde ese año, vamos bajando y vamos llegando al 12%. Esto es un promedio nacional. Hay diferencias de un departamento a otro. Las causas poco útiles más frecuentes son estas. El paro cardíaco, cardiorrespiratorio, respiratorio. Como yo decía, sí se pueden escribir en el certificado, pero debajo toca escribir una enfermedad fuerte que me la justifique. Por ejemplo, yo digo insuficiencia respiratoria, pero debajo pongo el asma o el EPOC, que son los que me producen esa insuficiencia. Ya vamos para allá, no nos perdamos aquí. Las insuficiencias cardíacas, las insuficiencias renales, la muerte cardíaca súbita. Pues sería muy interesante que me digan, no, porque es que lo que pasa es que el hombre tenía un problema de conducción. Ah, entonces escribámoslo. La falla multisistémica, la falla respiratoria, renal, cardíaca, todas las fallas, todas las insuficiencias deben tener una explicación, una enfermedad que me la haya producido, dentro de la posibilidad y del conocimiento médico que ustedes mejor que yo sabemos. La insuficiencia respiratoria debe ir soportada por un asma o puede ir soportada por un cuerpo extraño en laringe o en faringe. Entonces fíjense cómo la insuficiencia respiratoria me deja a mí un vacío tremendo porque no me permite saber si murió porque se tragó una pepa de una fruta o porque la persona tiene poco. Signos y síntomas y resultados de laboratorio. Eso no es lo importante es qué enfermedad me produjo esos cambios en el laboratorio, qué enfermedad me produjo esos signos y síntomas. Tumores que no se informan como benignos o malignos. Masa que no se informa si es benigna o maligna o no se dice el órgano de origen. Neoplasia, entonces dice masa, neoplasia. O bueno, ya me está diciendo que es maligno, me está diciendo la palabra cáncer, pero no me dan el órgano. También es poco útil. La sepsis, la septicemia, porque puede ser el resultado de muchísimas enfermedades que terminan con eso. Las hemorragias de vías digestivas, coagulación intravascular diseminada. Encefalopatías que son secundarias a otra cosa. Por ejemplo, me dice encefalopatía urémica. Pues yo estoy asumiendo que tiene una falla renal, pero la enfermedad que me causó la falla renal, ¿cuál? Entonces la persona no murió de encefalopatía urémica, sino, por ejemplo, murió de diabetes con nefropatía, con glomerulosclerosis. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Las arritmias, cuando se sabe alguna causa de ellas, el edema pulmonar, derrame pleural. Y en los libros de CIE-10 hay un listado muy largo de causas poco probables de causar la muerte, pero eso el médico la sabe de sobra. Les voy a mencionar unas para que vean que todos no las sabemos. Entonces, cuestiones, por ejemplo, como escoliosis. Si es una escoliosis congénita que me produce una enfermedad
restrictiva pulmonar, ya es otra cosa, pero un tipo de enfermedades como luxación de la rodilla, entonces son poco probables. No quiere decir que no puedan hacerlo, porque una caries se me puede complicar de tal manera que se perfora a cavidad endocraniana y me puede producir graves problemas, pero por eso se llaman poco probables. Bueno, entonces este es el listadito de las causitas, de las causas poco probables o poco útiles. Las causas poco útiles, ¿por qué son poco útiles? Porque no me dejan saber de qué se murió la persona. Si yo digo, murió de sepsis, averiguo un poco más, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que fue un aborto séptico. Por ahí la cosa. Entonces la causa de muerte no fue la sepsis, sino que se practicaron un aborto sin las medidas necesarias y se produjo un aborto séptico. Entonces, así con todas estas causas poco útiles, debemos, si las utilizamos en el certificado, debemos soportarlas con una buena causa que me explique por qué sucedió eso. Esto que estamos mencionando solamente es para que estemos en contexto ahorita que veamos, digamos, la guía para certificación de causas, que es lo que sigue a continuación. Entonces vemos aquí cómo la OPS menciona como alta calidad el que esté por debajo del 10% de causas poco útiles. Me refiero a que no tenga nada más. Causas poco útiles puede tener las que quiera, pero tiene que tener una enfermedad buena que me explique esa causa poco útil. Mediana calidad entre el 10 y 20% y baja calidad mayor de 20%. En nuestra opinión, este es un indicador demasiado laxo. Para hablar de alta calidad deberíamos tener menos de 5 o máximo 5%, que es el rango de error que se permite en estadística. Para mediana calidad, hasta 10, y más de 10 ya sería baja calidad. Entonces, esto es lo que se maneja, según un estudio de este señor, para la OPS. Vemos nuestros departamentos, vemos como Caldas está muy bien, con 8.7% de causas poco útiles, por debajo de casi todos los demás, sin ser lo ideal. Decimos que lo ideal es 5 o menos. Las causas poco útiles nos indican a nosotros que nos hablan de calidad de certificación. Entonces vemos como departamentos como Amazonas pues está disparado, 31%. La tercera parte de las personas no se sabe de qué murió. A nivel nacional el promedio está como en 12. Todas estas personas que están por encima del promedio nacional, más o menos es equivalente, sobresaliendo las 3 o 4 primeras que están por debajo de 9. Son Caldas, Putumayo, Santander. ¿Sí cambió? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, ya habiendo visto nosotros la importancia que tiene esa información, teniendo algo de sensibilización sobre los alcances de la información de los certificados de defunción, sobre la importancia de las causas de defunción para hacer el seguimiento al fenómeno de la transición epidemiológica y sobre todo lo que acabamos de hablar, vamos a ver la certificación de causas. Entonces, para uno certificar defunción, tiene que tener en cuenta algunas definiciones, que las leemos textualmente porque son definiciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces, certificación de causa de defunción es el proceso que realiza el médico basado en diferentes fuentes para determinar a su mejor juicio patologías o eventos que llevaron al deceso. Entonces aquí es sobresaliente proceso que realiza el médico. Pero hay lugares donde no hay médico. Entonces, por una ley se aprobó que en Colombia hay un grupo de personal de salud autorizado para certificar. En ausencia de médico puede certificar la enfermera jefe. En ausencia de enfermera jefe puede certificar la auxiliar de enfermería. En ausencia de auxiliar de enfermería puede certificar el promotor de salud. Entonces, ese es el personal autorizado de salud. De tal manera que los certificadores en Colombia se dividen en dos grandes grupos. Médicos es un grupo aparte y es el que la ley ordena que certifique. Y el personal de salud autorizado, que es cuando no hay médico. En el orden en que yo les mencioné, enfermera jefe, enfermera auxiliar y promotor de salud. Dice, basado en diferentes fuentes, se debe tener presente interrogatorio del paciente, historia clínica, exámenes de laboratorio, todo lo que esté a la mano. El momento de oro es cuando usted tiene el fallecido, el cuerpo lo tiene la historia clínica, está la familia,
de pronto está la autoridad competente. Es cuando mejor información puede tener. Entre más tiempo dejamos para hacer el certificado, la calidad va bajando porque usted pierde la información. Entonces dice, para determinar a su mejor juicio. Entonces, ya conscientes de la importancia que tiene esto para tomar decisiones en salud, para tomar la decisión en políticas de desarrollo social, entonces nosotros podemos tener más conciencia y tratar de hacerlo de la mejor forma posible. El capítulo 5 del certificado de defunción es el capítulo de causas. Ese capítulo de causas tiene básicamente tres variables, o cuatro. La 43, cómo se determinó la muerte, si fue por necropsia, historia clínica, pruebas de laboratorio, interrogatorio de familiares o testigos. Puede haber más de una, o pueden estar absolutamente todas marcadas. Si recibió asistencia médica durante la muerte, sí o no. Luego las causas de defunción, que es esta parte que vamos a tratar sobre todo en esta charla. Y luego viene la variable 46, que es cuando no hay médico. Variable sin certificación médica. ¿Quién la hace? Personal de salud autorizado, enfermero, auxiliar de enfermería o promotora de salud. Entonces, este grupo de personal autorizado escribe la variable 46 y no escriben estas. Ya en la variable 45, que es de causas, este modelo que estoy mostrando es en papel, pero es exactamente igual al del ROAF-ND. Claro, ¿verdad? Tienen las mismas variables exactamente igual en el ROAF. Entonces tenemos causas de defunción A, B, C y D. Tengan en cuenta esta flecha, la dirección de la secuencia causal es de abajo hacia arriba. O sea, la más importante es la última que usted ponga. La que pone más abajo es la que causó todas las de arriba porque deben tener algún tipo de relación con respecto a los tiempos. Aquí en esta columna se colocan los tiempos y los tiempos de arriba pues son menores y los de las que van bajando pues son mayores porque todo lo inició la que queda aquí en esta última. Eso cuando está bien certificado. Cuando no está bien certificado, entonces se tienen las reglas de la CIE 10 para encontrar esa causa básica. El problema es cuando no está. O sea, cuando solamente ponen causas poco útiles, entonces uno no va a encontrar una buena causa básica. Y en la parte, esto es lo que llamamos la parte 1, A, B, C y D. La parte 2, que es otros estados patológicos importantes, quiere decir enfermedades que existían en ese momento, pero que no causaron directamente la muerte. Por ejemplo, la persona, por decir algo, muere de insuficiencia respiratoria por asma y resulta que era hipertensa, entonces la hipertensión va aquí. O sea, enfermedades que sí pueden haber participado en cierta medida, pero que no tuvieron una incidencia como causa de muerte, una incidencia directa. También hay médicos que lo utilizan muy bien para dar contexto. O sea, por ejemplo, me cuenta de qué murió y aquí me dice que estaba en la semana 22 de embarazo. Aunque yo tengo el capítulo 3 para embarazo, pero esto me pone en contexto. O que el parto fue domiciliario. Me explica muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la parte 1 que es A, B, C y D, y la parte 2 que son otros estados patológicos. Un error muy frecuente es que el médico escribe la causa importante en otros estados. Cuando el médico escribe en la parte 2, me está diciendo que eso es menos importante y que no tuvo que ver con la muerte. Por eso es importante que quede eso claro. La más importante de todas es la última de la parte 1. Si uso 3, entonces debería estar en C, la más importante. Si uso 4, entonces debería estar en D. La relación causal pues va en esta dirección de la flecha, de abajo hacia arriba. La primera causa se conoce como causa inmediata o directa, que es la menos importante. Ahí va el paro, el choque, la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se conoce la causa directa? Porque se la puede quitar y si el certificado está bueno, sigue estando bueno. Mientras que la última causa, si uno la quita, ya no sirve para nada el certificado porque no me dice de qué murió. Puede tener una causa intermedia, antecedente intermedia, o dos causas antecedentes intermedias. Y tiene una causa antecedente originaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es la causa que originó todo. Cuando esto está bien certificado, después de aplicar las reglas del CIE 10, esta ya se llama causa básica, que es la importante, es la que se tabula. Con esa se hacen los cuadros y las cosas que vimos hace un ratico. Entonces, fíjense cómo
Es la causa antecedente originaria la que causa todas de ahí para arriba. Por lo tanto, las de abajo deben tener más tiempo. Los tiempos siempre se miden con respecto a la muerte, no a la causa inmediatamente siguiente, sino a la muerte. Y los otros estados patológicos que ya mencionamos, que son otros estados que existían, pero que no participaron directamente en la muerte. De tal forma que nosotros podemos tener diferentes números de causas. Podemos tener una sola causa, como en este ejemplo que está aquí, tumor maligno de cabeza de páncreas. Esa causa es suficiente, es buena, ¿sí? Pero si uno sabe más cosas, es importante para hacer estudios. Acuérdense que la información estadística es para hacer estudios. Por ejemplo, me dicen a mí, esta persona murió de SIDA. Y yo quiero mirar de qué se mueren los de SIDA. Entonces ahí encuentro las neumonías, encuentro todas las alteraciones e infecciones oportunistas. Bueno, todo lo que yo esté buscando debería estar como causas asociadas a esa muerte por SIDA. Entonces, una sola causa pues me deja muy corto, muy pobre el certificado. Dos causas, aquí me dice fibrilación ventricular, infarto agudo de miocardio. Si yo supiera que hay algún factor de riesgo, hipercolesterolemia o algo que me lo produjo, pues debería ir acá. Tenemos aquí hemorragia cerebral con 3 causas, hipertensión arterial secundaria, pielonefritis. Entonces tenemos la pielonefritis que me causa la hipertensión arterial secundaria, que termina con una hemorragia cerebral. Fíjense que siempre la secuencia comienza abajo y va hacia arriba. Y tenemos la de 4 causas. La diabetes mellitus tipo 2, que me provoca una nefropatía diabética con una insuficiencia renal crónica que me lleva a una crisis hipertensiva y la posterior muerte. Entonces aquí me utilizó las 4 líneas y me explica muy correctamente de abajo hacia arriba qué es lo que sucedió. Entonces la más importante, fíjense que yo quito la crisis hipertensiva, la directa, sigue estando buena, diabetes mellitus tipo 2 con nefropatía, pero si yo quito la diabetes mellitus tipo 2, aún aquí todavía me sirve porque me dice diabético. Pero si yo quito la causa básica, el certificado ya queda sin la causa básica, que es la que necesitamos saber para poder hacer los estudios y tabular. Las causas de muerte, pues todas aquellas enfermedades o estados mórbidos o morbosos que produjeron la muerte o contribuyeron a ella. O las circunstancias de violencia. Esta es la importante. ¿Qué es causa básica de muerte? Por eso la pusimos en otro color. Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron a la muerte. Es la que inició todo, la que queda abajo, inició todo el desorden hacia arriba. Cuando está bien certificado, cuando está mal certificado, pues el equipo de codificación tiene que buscarla en todo el certificado hasta ubicarla mediante las reglas de la CIE-10. Cuando está. Cuando no está, pues queda como mal definida o con causa poco útil. También las circunstancias del accidente o situación de violencia que produjo la lesión fatal. Entonces, por ejemplo, lesión, traumatismo cráneoencefálico, circunstancia de violencia o accidente, accidente de tránsito, peatón atropellado por moto. Ya vamos a ver los ejemplos. Pero es para que ustedes vean cómo que la circunstancia de violencia es la causa básica. En las muertes por causa externa, la causa básica siempre es la externa. O sea, la causa básica no es el trauma craneoencefálico, ni la laceración cerebral, no. Es el accidente de tránsito, o es la agresión con arma de fuego, o es la herida con arma cortopunzante, o es la lesión autoinfligida con intención suicida. Esta es una recomendación buena, no escribir nunca la causa básica, o sea, la más importante en la parte 2. Ya veíamos que aquí, esta es la parte 2, otros estados patológicos. Si nosotros la estamos escribiendo aquí, le estamos quitando la importancia que tiene. Pensamos que es la básica, pero como no hemos entendido bien, la colocamos en otros estados patológicos. Tiene que quedar de última en la parte 1, en D o en C, de acuerdo al número de causas que vaya a usar. Entonces, esta es la definición que nos garantiza que de aquí para adelante no fallemos más en certificados. Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron a la muerte. La que inicia todo el desorden. Ocurre un fenómeno que se llama enmascaramiento de causa. Ese enmascaramiento de causa es frecuente. Entonces el médico certifica neumonía, pero no certifica que la persona tenía VIH-Sida.
y esa neumonía puede ser fácilmente parte del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una manifestación. Puede certificar hemorragia digestiva, pero no me certifica la cirrosis, que me produjo la hipertensión portal con las subsecuentes varices y con la hemorragia digestiva. Entonces, estos son simplemente ejemplos. Ustedes saben que hay miles de enmascaramientos de causa. Cardiopatía dilatada, y se les olvida escribir, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, que es la principal causa de cardiopatía dilatada. La infección de tejidos blandos, eso sale por docenas, pero se les olvida que hubo un accidente cerebrovascular isquémico hace un año y que esta es una secuela porque son úlceras de presión. Insuficiencia cardíaca, se les olvida la hipertensión o la enfermedad de Chagas o la enfermedad que cause esa insuficiencia cardíaca. Insuficiencia renal, sabemos que la causa más frecuente es la diabetes, pero pueden ser enfermedades renales, puede ser el lupus, puede ser la misma hipertensión, etcétera, etcétera. Enfermedad diarreica, con la desnutrición es frecuente que la diarrea enmascare la desnutrición, también las neumonías suelen enmascarar la desnutrición. Lo vimos mucho cuando ocurrieron las muertes de los niños en La Guajira por la desnutrición. Ellos llevaban 40 y pico de muertes, nos pidieron un listado de las muertes en menores de 5 años por desnutrición y a nosotros nos salieron como 3. Entonces pedimos que nos manden las historias y nos dimos cuenta que casi todas están enmascaradas por diarrea o por neumonía. ¿Por qué? Porque el médico no escribe la desnutrición, aún teniendo todos la información que permita ver que la desnutrición fue una de las causas de muerte o la causa básica. Entonces vamos a ver un ejemplo. Choque séptico, bueno, esa es una causa poco útil, pero la pusieron en A, aguanta. Peritonitis, va mejorando, ya me ubicó la infección. Apendicitis perforada, mucho mejor. Y me cuenta que era diabético hace 10 años. Entonces mire los tiempos. Apendicitis perforada, 12 horas. Peritonitis, 12 horas. Choque séptico, 4 horas. La diabetes sí la tenía hace tiempo, hace como 10 años. Pero ahí vemos una secuencia bastante lógica. Y en otros estados nos cuenta que la persona era diabética. Es un certificado correcto en donde la persona murió por apendicitis perforada. La colocó correctamente en la última línea utilizada, aunque solo usó 3, pero la colocó en la última línea utilizada, en la línea más baja. Veamos este mismo mal diligenciado. Aparecen muchos. Choque séptico, y lo que pasó en realidad fue que la persona murió por una apendicitis perforada, con peritonitis. ¿Que tuvo choque séptico? Sí, sí tuvo, pero esa no fue la causa de la muerte. La causa de muerte fue la apendicitis perforada, la causa básica de muerte. Pues este tipo de certificados es el que no queremos, el que no nos dejan saber de qué se murió. Aquí solamente para que recordemos algunas de las entidades que pueden terminar con choque séptico. Infinidad de cosas. Por eso choques, y todos los choques son tan malas causas de muerte para el certificado. No estoy diciendo que sea insignificante un choque séptico, no, es un diagnóstico clínico súper importante y muévase porque el paciente está mal. Pero como acá no estamos hablando de diagnósticos clínicos, sino de causas de muerte, entonces el choque séptico es una pésima causa de muerte, porque puede ser secundario a todo lo que ustedes ven ahí y a todo lo que ustedes saben y no está escrito ahí. O sea que es súper ambiguo decir que murió de choque séptico. Vemos entonces otro ejemplo, hemorragia cerebral de 2 días, trombocitopenia de 8 días, dengue grave de 12 días, hipertensión en otros estados. Entonces, el dengue con 12 días, como parte de su cuadro clínico, me produjo una trombocitopenia. A pesar de que la trombocitopenia es un resultado de laboratorio, pues ahí me lo soportó muy bien con el dengue grave y no hay ningún problema. Hace una secuencia correcta con la hemorragia cerebral, de tal manera que la causa básica es la que está en la última línea, que es el dengue grave. Si el médico, por ejemplo, me escribe ese dengue grave aquí abajo, el equipo de codificación que tiene experiencia lo ubica y lo coloca. Pero, por ejemplo, el sistema automatizado tiende a dejar el que esté aquí. Y lo coloca acá abajo, se pierde precisión. De todas formas, nosotros revisamos uno por uno todos los certificados y tratamos de conseguir la mejor causa básica cuando está. Cuando no está, queda como
con causa poco útil. Miremos este dengue grave, choque neurogénico, hemorragia cerebral. El codificador que encuentra esto lo manda para accidente cerebrovascular. Y la verdad, no fue un accidente cerebrovascular, sino que fue un dengue grave. Mientras que las muertes por dengue grave darían como resultado unas medidas de salud pública como fumigación y educación a la gente para que evite los depósitos de agua. La otra muerte, lo que haría era que se haga un programa de promoción y prevención para controlar hipertensión, colesterol, glucosa, etcétera. Fíjense, y lo que hay es sacudo, toca ver a fumigar. De ahí la importancia que tiene la información que se consigna en el certificado de defunción. Esta también para que veamos por qué las hemorragias en general, toca explicarlas. Una hemorragia cerebral puede ser una ACV, claro, pero entonces tenemos que llamarla accidente cerebrovascular hemorrágico, porque miren la cantidad de cosas que pueden producir hemorragia cerebral. Una de ellas es el dengue, la otra la malaria, hemofilia, anemia plástica y todas las que no están ahí, pero que ustedes saben porque estos son solo ejemplos, hay una cantidad impresionante de cosas que pueden terminar en esa hemorragia. Vemos aquí otro ejemplo, en A, choque hipovolémico. Los choques son causas poco útiles, pero si la usamos en A no hay problema. Hemorragia digestiva en B. En C, varices esofágicas. En D, cirrosis hepática. Y el médico me cuenta en otros estados importantes que hay alcoholismo. Cuando se hace la codificación, la causa básica queda como cirrosis alcohólica. ¿Por qué? Porque me dio más información. Entonces hay reglas que permiten asociar esta con esta y nos queda en cirrosis alcohólica. Si nosotros miramos esta misma mal certificada, choque hipovolémico, hemorragia digestiva, nada más. Se perdió la información verdadera de que se trataba en realidad de una cirrosis alcohólica. Y nos queda solamente que murió por un choque hipovolémico por hemorragia digestiva. Cuando las hemorragias, siempre tenemos que decir qué causa la hemorragia, porque la hemorragia digestiva puede ser unas varices esofágicas por cirrosis, pero también puede ser un cáncer de estómago, o puede ser cualquier cosa que produzca hemorragia digestiva. Y también para hacer gráfico, la cantidad de circunstancias que pueden terminar con hemorragia digestiva, que van desde cáncer, gastritis erosiva, enfermedad de Crohn, erosión gástrica medicamentosa, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de defunción fetal, entonces tenemos que tener en cuenta la definición de muerte fetal. Es la muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independiente de la duración del embarazo. Eso es defunción fetal. La muerte del producto antes de la expulsión o extracción completa. ¿Por qué es importante esa definición? Porque si el médico dice que fue un nacido vivo, ya es titular de derechos civiles, como herencias y cosas. Pero si el médico dice que fue una defunción fetal, nunca es ciudadano, no se reporta al registro civil y no hay ningún tipo de derecho adquirido por el recién nacido, porque nunca fue recién nacido, fue una muerte fetal. Entonces, esa es la definición de muerte fetal. La primera mitad que está ahí es la muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independiente de la duración del embarazo. La segunda parte pues ya se refiere a productos más formados, ya son fetos. Dice, después de la separación el feto no respira ni da otra señal de vida. La de arriba es la que en realidad es la definición, la muerte del producto antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independiente de la edad gestacional o duración del embarazo. Recordando estos periodos, vemos cómo la muerte entonces fetal, si ocurre antes de la semana 22 se denomina aborto, si ocurre entre la semana 22 y el final del embarazo se denominan mortinatos, y todas esas dos, abortos y mortinatos, todas las dos forman la muerte fetal.
Vemos la muerte neonatal, todos sabemos que el periodo neonatal va hasta los días 28, solo que se divide por cuestiones prácticas y clínicas, neonatal precoz hasta el día 7 y neonatal tardía del 7 al 28. Y toda esa es la neonatal. Y vemos la muerte, la mortalidad perinatal, que es la que ocurre en el periodo perinatal. Pero entonces en esta hay que tener presente que tiene un pedazo de muerte fetal y un pedazo de muerte neonatal. La muerte fetal entre la semana 22 y el fin del embarazo, y la muerte perinatal o la muerte neonatal, perdón, hasta el día 7. Entonces, todas las muertes que van desde la semana 22 hasta el día 7 después del parto se llaman mortalidad perinatal, que cada día es un indicador que más nos da información sobre la calidad de atención, sobre los controles prenatales y sobre todo eso. Esta solamente a manera de información, porque a veces hay confusión. Mortalidad infantil es la muerte de menores de 1 año, siempre. Para evitar eso de que para mí es hasta los 5 años, para mí es hasta los 9, no. Si usted quiere hacer un trabajo refiriéndose a los menores de 5 años, deben mencionarlo así. Mortalidad en menores de 5 años por tal cosa. Pero cuando usted habla de mortalidad infantil, se refiere a menores de 1 año siempre. Para certificar el aborto, entonces lo ideal es que haya al menos una causa del feto y una causa de la madre que provocó la muerte fetal. Yo sé que no siempre la hay, es más, casi nunca la escriben. Entonces mira un ejemplo de bien certificado: insuficiencia placentaria, preeclampsia materna. Al menos una del feto, al menos una de la madre. La mayor cantidad de veces encontramos información poco útil, por ejemplo, aborto completo. Yo sé que aborto tiene que concordar con que tiene menos de 22 semanas, pero que sea completo o incompleto no me cambia para nada el panorama. Es un diagnóstico clínico muy importante y que va a determinar la conducta. Pero como acá ya no estamos hablando de eso, sino de certificado de muerte. Entonces, aborto completo o incompleto no me dice nada, y hemorragia del primer trimestre, menos. Sabemos que hemorragia del primer trimestre o es aborto, o es mola, o es ectópico. Entonces, si ya se murió el producto, ya tenemos que saber y debería decir en realidad cuál de esas tres es. Si se habla de aborto y no tenemos nada más de información, sí podemos investigar y preguntar si fue espontáneo o provocado. Nosotros no podemos hacer nada si la señora miente o si no tenemos la información que sea veraz, pero preguntamos y nosotros tenemos que confiar en la respuesta, concientizando a la persona de la importancia de la información y haciéndole saber que la información del certificado de defunción está protegida por la ley de reserva estadística. Ningún juez puede pedir un certificado de defunción, nadie. La historia clínica sí, pero el certificado de defunción no tiene ningún problema para que el médico pueda certificar bien y poder contar bien lo que es, sin ningún problema. Protegida por la ley 79 del 93, que es la ley de reserva estadística, que impide que cualquier entidad o que alguien pueda tener información de lo que se ha diligenciado, de lo que se ha registrado en el certificado de nacido vivo y de defunción. Entonces, en el aborto, importante saber si es espontáneo o provocado, o si fue una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque la interrupción voluntaria del embarazo es una figura jurídica y se llama así. El médico tiene que escribirla como interrupción voluntaria del embarazo. No puede escribir aborto consentido o no. Interrupción voluntaria del embarazo es una figura jurídica y se llama así. Quiere decir que son las 3 circunstancias en que la ley colombiana despenaliza el aborto: violación, peligro de vida de la madre o malformación congénita grave. ¿Cómo se llama? Interrupción voluntaria del embarazo. Hay una circular del ministerio en donde ellos hablan sobre la certificación de esto y sobre la privacidad y todo eso. Entonces, yo nunca voy a estar en contra de lo que diga el ente rector de la salud. No puedo meterme con eso. Pero lo que yo sí les digo es que es muy importante tener la información sobre muertes fetales, porque la fecundidad, como ustedes vieron, es una parte muy importante para determinar la dinámica de una población, y las muertes fetales tienen que ver con la fecundidad de una población. Vemos causas fetales que tienen que ver con el embarazo: abruptio de placenta, placenta previa, corioamnionitis, embarazo anembrionado, mola,
ectópico, tienen que ver con el embarazo. ¿Cómo se certifica una mola? Así tal cual, mola. Un ectópico, ¿qué es un ectópico? La implantación fuera del útero. ¿Cómo se llama? Ectópico. Entonces se escribe embarazo ectópico. Si se rompió, roto. Si no se rompió, pues como esté. Embarazo ectópico. Generalmente para que cause la muerte, pues debería haber producido la hemorragia. Causas de la madre, pues cicatrices, sinequias uterinas, incompetencia del cérvix, diabetes gestacional, infección urinaria, consumo de drogas de la madre, trauma materno, etcétera, etcétera. Causas que dependen del embarazo y causas que dependen de la madre, refiriéndonos a mortalidad fetal. De tal manera que si nosotros sabemos que la muerte fetal es la muerte del producto de la gestación antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, podemos nosotros saber que nunca ha respirado y que la insuficiencia respiratoria no es una causa aceptable para mortalidad fetal. La membrana hialina, a pesar de su importancia, sabemos que es por deficiencia de sustancia surfactante, pero es causa de muerte en el recién nacido, por la misma razón, porque el que no ha nacido no ha respirado y no va a sufrir las consecuencias de eso. Igualmente la inmadurez pulmonar, pues que es una muerte fetal, casi todos van a tener inmadurez pulmonar, pero no es esa la causa de la muerte. Displasia broncopulmonar, hipoglicemia neonatal, siempre que se diga neonatal ya está mala, porque aquí no ha nacido, estamos hablando de muerte fetal. La enterocolitis necrotizante, si el neonatólogo considera que es una enterocolitis necrotizante in útero, debe escribirla, así tal cual, porque enterocolitis necrotizante nosotros la vemos con muchísima mayor frecuencia en recién nacidos. Y otras patologías que digan neonatal no deben usarse para certificar muerte fetal. Otro capítulo que es de muchísima importancia es el capítulo 3 del certificado. Capítulo 3 del certificado es este. Defunción de mujeres en edad fértil. La defunción de mujeres en edad fértil, entonces, es mujeres de 10 a 54 años. La internacional de 14 a 49. Nosotros la aumentamos un poquito adelante y un poquito atrás para que no quede ninguna por ahí suelta. Tiene 3 preguntas. ¿Estaba embarazada cuando falleció? Otra pregunta. ¿Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas, lo cual corresponde al puerperio? 6 semanas por 7 días, 42 días. ¿O estuvo embarazada en los últimos 12 meses? La forma de que este capítulo esté bien diligenciado es que una de las 3 preguntas diga que sí. Con una que diga que sí, ya está bueno todo. No necesita ni siquiera contestar las otras. De hecho, aquí dice, si escribió sí, entonces váyase de una vez a la 40. Esta no y esta no. Entonces, que una de las 3 diga que sí, ya está bueno. O que las 3 digan que no. Son las 2 formas de que el capítulo 3 del certificado esté bien diligenciado. Si no está de esa forma, nosotros vamos a pedir aclaración, porque comienza a ser sospechosa de ser materna. Si me escribe, ¿está embarazada? No, y los otros en blanco, o sin información, no. Un sí o 3 no, y ya no hay ningún problema, no volvemos a molestar más. Entonces vemos que defunción materna es la muerte de la mujer mientras está embarazada o en el puerperio, independiente del sitio anatómico del embarazo y de la duración. ¿Qué quiere decir? Que si el embarazo es ectópico, también es muerte materna, cuando muere la señora, en embarazo o en puerperio, independiente de la duración del embarazo y del sitio anatómico. Debido a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo mismo o su atención. Importante recordar que la atención médica, la atención del embarazo y del parto, a pesar de ser causas externas, son causas de muerte materna. O sea, se consideran muertes maternas las relacionadas con la atención. ¿Por qué hago esa excepción? Porque dice, pero no por causas accidentales o incidentales. O sea, no por externas. La única excepción es precisamente esa que acabo de mencionar. Lo que es relacionado con la atención médica o con la atención hospitalaria del embarazo o el parto. O el puerperio. Entonces, defunción materna. La muerte de una mujer en embarazo o en puerperio, por causas relacionadas con el embarazo o su atención. Pero no por causas accidentales o incidentales. Las muertes maternas se dividen en 2 grandes grupos. Las directas,
que son las muertes que tienen que ver con el embarazo mismo o su atención. Las indirectas, que son enfermedades que aparecen durante el embarazo o el puerperio y se desarrollan y causan la muerte. Ejemplo, COVID. Esa es una materna indirecta. La señora está embarazada o en puerperio y le da COVID. Sí se considera una muerte materna porque cumple con la definición, pero es indirecta porque es una enfermedad preexistente, no, pero sí una enfermedad que evoluciona durante el mismo embarazo o el puerperio. Entonces es bien importante recordar eso. Otro ejemplo de indirecta es el dengue. Una mujer embarazada o en puerperio que le dé dengue. ¿Son maternas? Sí, son maternas indirectas. ¿Se cuentan para la razón de mortalidad? Se cuentan. Las directas y las indirectas se cuentan. Siempre que esté en embarazo o en puerperio. Cuando se pasa del puerperio ya no se cuentan, porque se llama muerte materna tardía, que son las que vamos a ver aquí. Entonces tenemos desde el primer día de la última menstruación hasta el parto, periodo gestacional que todos sabemos. Desde el parto hasta el día 42, puerperio. Desde el día 42 hasta el año, muerte materna tardía. Y después de un año, muerte por secuela de causa obstétrica, que puede ser tanto la tardía como la secuela, puede ser por causa directa o indirecta. Entonces, todas las muertes que ocurren en el pospuerperio son muertes maternas tardías y no se cuentan en el indicador razón de mortalidad materna. Pero hay un indicador más grande que se llama muertes relacionadas con el embarazo, que sí cuentan esas muertes. Ya decíamos entonces que para que la certificación sea correcta, debe decir una sí o las tres no. Vamos a ver ejemplos. Embolía de líquido amniótico. En B, trabajo de parto prolongado. En C, desproporción cefalopélvica. Y el médico nos cuenta que fue un parto domiciliario. Entonces fíjense ustedes cómo esa desproporción cefalopélvica hizo que se prolongara el trabajo de parto. Ocurrió una embolía de líquido amniótico que probablemente hizo embolía pulmonar y causó la muerte en la mamá. Ahí vemos, y esta es la misma mal certificada. Insuficiencia respiratoria, falla multisistémica. Traduciendo, no se supo de qué murió. Porque tiene dos causas poco útiles, cuando en realidad lo que pasó fue esto. Entonces ya nos acordamos que la causa básica debe ir de última en la primera parte. Si utilizó 3, pues en la tercera, si utilizó 4, en la cuarta, en la D. Y evitar estas causas poco útiles como causas únicas. Puede ponerlas, sí, pero debajo le escribe la que es. Ahora miremos una indirecta: desequilibrio hidroelectrolítico, acidosis metabólica, insuficiencia renal crónica, diabetes. Mujer de 36 años que terminó el embarazo hace 4 semanas con problemas renales desde antes del embarazo. Recordamos la definición de muerte materna indirecta: la muerte que ocurre durante el embarazo o el puerperio por enfermedades que ya existían, como en este caso, o que aparecen y evolucionan durante el embarazo o el puerperio, como el caso del dengue y el COVID. Pero son muertes maternas indirectas. El mismo mal diligenciado: desequilibrio hidroelectrolítico, acidosis metabólica. Las dos son causas máximo intermedias y no tenemos ninguna causa básica que nos permita saber de qué murió. Otro ejemplo, esta es una muerte relacionada con el embarazo. ¿Qué quiere decir? Que fue por una causa externa. Choque hipovolémico, ruptura uterina, trauma de abdomen, atropellada accidentalmente por bus. O sea, habíamos dicho que la causa externa siempre gana, correcto. La causa básica aquí es el accidente de tránsito, que fue atropellada por un bus. Pero esta no entra en el indicador de tasa de mortalidad materna, porque fue por causa externa. Se maneja totalmente. Ni siquiera queda codificada como materna, queda codificada como externa, como accidente de tránsito. Hay un indicador que se llama MRE, que es muertes relacionadas con el embarazo, que me incluye todas las muertes en embarazo y puerperio, sin importar la causa. Vemos este mismo mal diligenciado: choque hipovolémico y ruptura uterina, pero no me están diciendo la causa básica, que fue el accidente de tránsito.
porque esa ruptura uterina bien podría ser por una cesárea anterior o por cualquier otra circunstancia que produzca ruptura uterina. Aquí no están diciendo de una vez que fue por un trauma abdominal por accidente de tránsito. Esta es una tardía. ¿Qué nos dice que es tardía? Que ocurre en el pospuerperio, o sea, entre el día 42 y el año. Mujer de 17 años quien concluyó el embarazo hace 10 meses. Eso ya nos dice que es tardía. Con anemia y coriocarcinoma. Tomando siempre este coriocarcinoma como la degeneración maligna de la placenta. Si se trata de un tumor de ovario o un tumor que no tenga que ver con placenta, se debe escribir coriocarcinoma no gestacional. Porque si nosotros lo vemos solo como coriocarcinoma, vamos a pensar que se trata de una degeneración maligna de placenta. Muerte por causa externa, entonces para los médicos rurales, el capítulo 4 es para muertes violentas. Aquí es muy importante el lugar en que ocurrieron los hechos, que es el que nos da idea de que si el lugar tiene la seguridad o falta de seguridad, si hay algún peligro inminente en ese sitio. Siempre se debe escribir en cómo sucedieron los hechos, las circunstancias, la intención, pero de una forma muy corta. Agentes físicos, químicos, biológicos que hayan ocurrido. Sobre todo dice, ¿cómo sucedió el hecho? Escribe uno, ahogamiento accidental en río. Listo. Me dio la intención, me dio dónde fue, me dio todo. No necesito escribir más. Suicidio con arma de fuego corta. Aquí en la primera parte nos dice si fue suicidio, homicidio, accidente de tránsito, otro accidente, o está en estudio. ¿Cuándo está en estudio? Cuando es de medicina legal y piden algún tipo de examen o algún tipo de análisis para determinar la causa de muerte. Muy importante, como decíamos, el lugar de ocurrencia del hecho. Aunque en el certificado están los dos, el lugar en que ocurrió la muerte y también el lugar de residencia habitual. En este caso es muy importante el lugar de ocurrencia del hecho porque nos da idea sobre la seguridad o falta de seguridad de ese lugar. Las causas externas, pues todas las que ustedes imaginen, accidentes de tránsito, caídas, ahogamientos, mordeduras, picaduras. Acuérdense que todas las causas externas deben ser certificadas por medicina legal. Y aquí están las mordeduras, y están las picaduras, y están los rayos. ¿Por qué nombro esas? Porque esas siempre las preguntan que causan algún tipo de confusión. Son muertes por causa externa, correcto. En Guaviare, por ejemplo, ellos hicieron un trato con medicina legal y el hospital certifica las mordeduras de serpientes y se las reporta a ellos, porque si no, medicina legal se dedicaría a mordeduras de serpiente nomás por el volumen, pero sí son causas externas. Hemorragia cerebral en A, trauma craneoencefálico en B, conductor de moto atropellado por camión. Fíjense cómo el hecho, acordarse nosotros siempre que las estadísticas de mortalidad tienen una utilidad inmensa para planear políticas de seguridad vial, por ejemplo. Entonces me dice conductor de moto atropellado por camión, yo estoy mirando que el que más se muere es el conductor o si es el pasajero. Entonces siempre la información es importante. Mal diligenciado, hemorragia cerebral y no más. El codificador lo va a poner como I61, como una hemorragia intraencefálica, cuando en realidad lo que fue un accidente de tránsito. Otro ejemplo. Asfixia, ahogamiento accidental en río. No necesita más, ahí está, muy claro. Me está dando la causa básica, se ahogó accidentalmente en el río. Mire lo mal diligenciado, hipoxia cerebral, suena más sofisticado, pero no me da causa básica. Pues me deja la información incompleta y no me permite saber. Entonces, aquí les recuerdo yo, las causas mal definidas, los paros, la insuficiencia respiratoria, los signos y síntomas y resultados de laboratorio. ¿Pueden ir en el certificado? Sí pueden ir, pero deben tener una buena causa que la soporte. Causas poco útiles, las insuficiencias, los choques, las fallas, los tumores que no me dicen el lugar o si no me dicen si es benigno o maligno. Tumor, masa, neo,
como lo llamen. La palabra neoplasia no implica cáncer, sino crecimiento nuevo del tejido. Entonces, me debe decir si el tumor es benigno o maligno y me debe decir el órgano. Para los tumores eso es súper importante. No enmascarar una causa con otras, como las que veíamos, como enfermedad diarreica, como neumonía, que enmascaran otras como desnutrición, VIH, etc. Las hemorragias en general son malas causas si uno no explica qué las causó. Las insuficiencias también deberían tener una explicación porque son la causa intermedia por excelencia, pero falta la básica. ¿Qué es causa básica? La enfermedad o circunstancia de violencia que inicia la cadena de acontecimientos que termina con la muerte. La que inició todo el desorden y va en el último renglón de la parte 1. Unas recomendaciones adicionales. Bueno, cuando es escribiendo, escribir que se entienda, pero muy importante no usar siglas ni abreviaturas. Hay que escribir el texto. No usar más de un diagnóstico por línea, o sea, no, son A, B, C y D, máximo 4 diagnósticos. No se puede escribir más. Dificulta la selección de causa básica, hace todo más confuso. Acuérdense que ustedes lo que van a determinar en el certificado no es toda la historia clínica del paciente, sino de qué se murió. Cuando hay un procedimiento quirúrgico, es importantísimo escribir por qué enfermedad lo operaron, porque si uno encuentra complicación de la laparotomía, entonces ahí se demora otra vez mientras uno pregunta, ¿por qué le hicieron la laparotomía? Ya, es que tenía cáncer de estómago, fíjese. Entonces murió fue durante el tratamiento del cáncer de estómago. La causa básica cambia totalmente. No enmascarar la causa básica, lo que habíamos dicho del cuadrito aquel de la neumonía, de la diarrea con la desnutrición, etc. No usar diagnósticos de CIE, sino usar términos médicos, importantísimo. Utilizar el médico sus términos que son muy ricos, muy descriptivos, y el codificador se encarga de asignarle un código. Porque no escribir los términos del libro de la CIE, que dice diabetes, sin otra especificación. Esos diagnósticos así no deben ser. Porque quiere decir que el médico lo está sacando del libro CIE, quiere decir que está codificando sin saber codificar. No porque sea difícil, sino porque no es la función y no ha hecho el cursito. Para codificar tiene que hacer asociaciones, aplicar la ley de especificidad, la ley de asociación. Es un procedimiento que no es difícil, pero que requiere que se haga con cuidado para que no se pierda la información. Entonces, el término médico, como lo usa el médico, así hay que escribirlo. Al terminar de certificar, uno debe asegurarse de que escribió una causa básica. Uno debe mirar el certificado y decir, caramba, todavía no tengo yo la causa de muerte. Me toca mirar más la historia, a ver qué pasó. O sea, tener esa actitud autocrítica que permita determinar que no hay una causa básica, entendiendo como causa básica la enfermedad o circunstancia de violencia que inició la cadena de acontecimientos que termina con la muerte. Entonces, si tienen inquietudes, si tienen preguntas, con mucho gusto tratamos de resolver de la mejor forma. Si es posible sobre lo de la certificación, ahorita con lo del COVID, porque ¿qué encuentro yo en las bases de datos? La certificación por el COVID y veo que solo está COVID y no están relacionadas las demás enfermedades que de pronto haya tenido el fallecido. Me parece muy importante. ¿Ustedes me avisan si ya hay pantalla? Sí, sí hay pantalla. ¿Dice certificación COVID? Sí. Bueno. Entonces vamos a ver esta otra charlita rápido, que es de 10 minuticos, 5, donde hablamos específicamente del COVID. Entonces, aquí nosotros recordamos que hay varias de estas pandemias que han sido causadas por coronavirus. Vemos la gripe española, vemos el SARS y vemos el COVID-19, que en este momento que yo hice diapositiva iba en 2 millones de personas fallecidas, ya por ahí pasó hace ratico. Entonces, vemos la evolución, cómo desde el 31 de diciembre del 19 comenzó, cómo el 7 de enero se identifica el coronavirus
y como el 11 de marzo ya estaba declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La evolución del COVID en nuestro país, fase de preparación, fase de contención, hasta el 6 de marzo, perdón, el primer caso el 6 de marzo, y en Colombia se comienza la fase de contención a partir de que apareció el primer caso. Luego, cuando ya más del 11% no se puede hacer seguimiento, entra la fase de mitigación, que es la que todavía estamos. Entonces, los casos ya se están tomando con la población general, ya no hay una forma de hacer un cerco epidemiológico a todos. Sin embargo, ahora con la vacunación que comenzó a bajar, volvemos a tener la oportunidad de hacer eso. La definición de muerte por COVID. Entonces ya nos vamos acercando a la certificación. Muerte por COVID, resultante de enfermedad clínicamente compatible con un caso de COVID probable o confirmado. O sea que el médico puede decir un caso sospechoso de COVID como causa de muerte. ¿Por qué? Porque después de eso el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud hacen un proceso que se llama reclasificación, con participación de nosotros también. Reclasificamos la mortalidad por COVID. Entonces, ahí se tienen en cuenta los resultados de laboratorio y todo eso que el médico probablemente en ese momento de certificar no lo tenía. Él solo pensó que era sospechoso de ser una muerte por COVID. Entonces, así escribe, caso confirmado por laboratorio o caso sospechoso de COVID. Entonces, cuando una persona tiene COVID asintomático o sintomático, y lo atropella un carro, pues la persona muere de la causa externa. Así tuviera el COVID, o se estrelló la ambulancia donde iba para el hospital, murió en el accidente de tránsito. Entonces la causa externa le puede ocurrir a una persona con o sin COVID. No debe haber un periodo de recuperación completo entre la enfermedad y la muerte. No debe haber. O sea, una vez que se recuperó, puede haber muerto de secuelas de COVID, pero ya no murió, digamos, por la enfermedad activa. La muerte por COVID no se le puede atribuir a otra. Usted no puede decir que porque tenía VIH le dio COVID, ni puede decir que porque tenía cáncer le dio COVID, porque esas precisamente son las que se conocen como las comorbilidades, que hacen que el resultado o preexistencias, que hacen que el resultado o el desenlace de esa enfermedad por COVID-19 sea más fatal. Ahí tenemos las que dice el ministerio que son las preexistencias: diabetes, enfermedad cerebrovascular, hipotiroidismo, malnutrición, trátese de obesidad o desnutrición, falla renal, VIH, otras inmunodeficiencias, uso de medicamentos inmunosupresores, las personas fumadoras pesadas, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades respiratorias graves como EPOC y asma. ¿Qué son estas enfermedades que cuando ya existen aumentan el desenlace desfavorable de la enfermedad por COVID? Hacen que se agrave el COVID. Entonces, esta enfermedad con COVID, pues la persona probablemente murió fue de COVID. Aquí nomás para recordar que para hablar de positivo, tiene que tener positivo el PCR o el antígeno. Ahí es confirmado por laboratorio. Los otros exámenes solamente lo pasan de sospechoso a probable, los anticuerpos. O sirve para hacer exámenes de prevalencia, la IgG, para ver cuánta población ya tiene anticuerpos contra COVID a pesar de que nunca se le diagnosticó. Pero para que sea un caso positivo por laboratorio es PCR o antígeno positivo. La terminología es muy importante. La enfermedad se llama COVID-19. No le escriban más cosas raras por el nuevo SARS-CoV-2. Bueno, SARS-CoV-2 entendemos. Pero cuando escriben el nuevo SARS, se le inventan los nombres, es difícil porque el equipo de codificación no está hecho de médicos. Entonces la enfermedad se llama COVID-19, Coronavirus Disease del año 2019, COVID-19. Siempre en el diagnóstico especificar si es un caso sospechoso o si es un caso confirmado por laboratorio. Nunca escribir COVID-19 solo, sospechoso o confirmado. Si se pensó en COVID y se descartó, se escribe COVID-19 descartado por laboratorio. ¿Por qué? Porque si usted me escribe a mí neumonía viral, yo le voy a hacer la pregunta, ¿se trata de COVID-19?
Pero si usted una vez me dice neumonía viral, COVID-19 descartado por laboratorio, ya no molesto más. Ya sabemos que ya hicieron el ejercicio y lo descartaron. Recomendaciones para certificar la defunción por COVID. Entonces, la secuencia que causa la muerte por COVID se la pone en la parte 1. Ya vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, la insuficiencia respiratoria, el síndrome inflamatorio relacionado con COVID y COVID-19. Sospechoso o confirmado. Y en la parte 2, las preexistencias. O sea, en otros estados patológicos se escribe el paciente tenía cáncer, tenía VIH, lo que tuviese, en la parte 2. Esa es la forma óptima. Si se trata de una materna, muy interesante escribir embarazo puerperio complicado por COVID-19. Ya sea embarazo o ya sea puerperio. Si el individuo muere de una causa externa, la causa externa y toda su secuencia va en la parte 1. Y el COVID nos lo informa en la parte 2, porque esa persona no murió de COVID, murió con COVID, fue accidentado. Entonces, en la parte 1 siempre va lo que causó la muerte. En la parte 2 lo que acompañaba la circunstancia. En el caso del cáncer, el VIH y todo eso, si la persona murió de COVID, eso va en la parte 2, que son las preexistencias. Hay COVID que se prolonga y que la persona se recupera, por ejemplo, en cuestión de laboratorio. O sea, se negativiza en laboratorio, pero la persona sigue el curso de la enfermedad y se murió. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado con la palabra recuperado. Usted escribe COVID prolongado o a pesar de negativización de laboratorio, continúa el curso de la enfermedad como quiera. Y si ya se muere después de que se recuperó porque le dio una fibrosis pulmonar o algo, y usted considera que fue una secuela de COVID, le escribe secuela de COVID, fibrosis pulmonar, o fibrosis pulmonar secundaria COVID. Entonces es importante eso, porque todo eso tiene código diferente y sirve para que podamos contar y comparar con otros países. No incluir en el certificado de los COVID recuperados sin secuelas, porque no causaron la muerte. O sea, COVID que se recuperó y no dejó secuelas, pues no va. O sea, se murió de COVID, y tuvo COVID hace 3 meses, no dejó secuelas ni nada y se murió de apéndice. Pues no, COVID no lo mete ahí, porque eso ya no tuvo nada que ver. Y también hay que certificar cuando hay un evento adverso a la vacunación. ¿Cómo lo certifica? Tal cual, evento adverso de la vacuna de COVID. Tiene su código propio. Veamos algunos ejemplitos. Insuficiencia respiratoria, neumonía, COVID-19 confirmado por laboratorio. Fíjense que nos inscribieron las preexistencias en la parte 2, cáncer de estómago e hipertensión. Esta persona murió por COVID, COVID confirmado. Otro ejemplo, insuficiencia respiratoria, neumonía, sospecha de COVID, se toma muestra. Muy bueno el datico, se toma muestra, porque me quiere decir que hay una muestra que está volando por ahí que todavía no se sabe. Y me cuenta que esa persona tenía infección con VIH. Cuando se hace la reclasificación, este caso queda como sospechoso y le buscan el laboratorio y le buscan todo lo demás en 6 muestras. El otro, síndrome de dificultad respiratoria, neumonía viral, embarazo complicado por COVID-19 confirmado por laboratorio. Perfecto. Entonces, embarazo confirmado por COVID-19. ¿Por qué es bueno escribir aquí el embarazo? Porque le ayuda al codificador que no se le vaya a pasar que es materna. De todas formas, el codificador por costumbre y por disciplina siempre va al capítulo 3. Pero si usted le escribe aquí embarazo complicado por COVID, excelente. O puerperio complicado por COVID, muy bien. El caso de la externa, choque neurogénico, laceración cerebral, peatón atropellado por moto. Y en la parte 2, sospecha de COVID-19. Tromboembolismo pulmonar, fractura abierta de fémur, accidente de tránsito. COVID-19 confirmado asintomático. En la parte 2 el COVID, porque el COVID no causó la muerte, la causó la embolía o el tromboembolismo pulmonar secundario a la fractura. Otro ejemplito, insuficiencia respiratoria, neumonía viral.
Fíjense que en la parte 2, COVID-19 descartado por laboratorio. Entonces, nosotros ya no vamos a molestar a decir, ¿se trata de COVID, esa neumonía viral? No, porque el médico ya dijo, ya le hicimos el examen y es una neumonía viral, pero no es por COVID. La misma, aquí colocó COVID descartado por laboratorio en la parte 1. Entonces, más correcta esta, pero esta también la entendemos y ya tampoco vamos a pedir nada. Insuficiencia respiratoria, neumonía bacteriana, fibrosis pulmonar, secuela de COVID-19. ¿Por qué? Porque es que las secuelas, como la fibrosis pulmonar, tienen tendencia a presentar infecciones sobreagregadas. Entonces, ahí está. El médico considera que esa fibrosis en una persona de 30 años fue secundaria a COVID, o de 40 años, y que se sobreinfectó y murió por la infección. Insuficiencia respiratoria, tromboembolismo pulmonar, efecto adverso de vacuna de COVID-19. En la parte 2 nos cuenta que tenía diabetes tipo 2 e hipertensión. Entonces, este es un efecto adverso a la vacuna. También tiene su código. Aquí tenemos un resumen de los códigos que usamos. COVID-19 sospechoso, U072, confirmado U071, antecedente de COVID, o sea que tuvo COVID, U089, secuela, U099, síndrome inflamatorio asociado a COVID, U19, necesidad de inmunización, U11, efecto adverso de vacuna, U129. Estos códigos no son tanto de uso del personal médico, sino del equipo de codificación, sino que se los enseño para que ustedes vean por qué es importante escribir los términos, porque el código cambia. Y el código es el que nos da comparabilidad con otros países y con otros lugares y entre regiones de nuestro mismo país, etc. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario. Bueno, entonces, para mí es muy placentero tener la oportunidad de dirigirme a mis colegas de Manizales, del querido departamento de Caldas. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, yo tengo una pregunta, perdón. Dígame. Lo que pasa es que pues yo trabajo en hospitalización, entonces hemos tenido casos donde hay pacientes que se caen de la cama, presentan un TEC y fallecen. Entonces pues se ha presentado pues como la dificultad de a quién le corresponde la certificación de ese caso, a medicina legal, al médico general, porque pues como eso vendría siendo una causa externa, ¿cierto? El paciente está hospitalizado, digamos, no sé, por una cetoacidosis diabética, por alguna otra causa X, pero entonces sufre una caída y por esa caída es la que lo lleva a la defunción. ¿Cómo sería el proceso de certificación ahí? Muchas gracias. La causa externa debe ser certificada por medicina legal. Por eso es muy importante que se promueva y se hagan los comités de estadísticas vitales, en donde tiene que participar medicina legal, registro civil, DANE y el sector salud. Todas las causas externas por ley deben ser certificadas por medicina legal. ¿Qué se hace ahí? Se pone en conocimiento de la autoridad competente que se trató de una causa externa. Y eso queda registrado. Entonces, la autoridad competente hace el resto. Generalmente en los hospitales contamos con policía o ellos tienen el contacto para llamar a CTI o lo que sea. O sea, la causa externa es por medicina legal. Es lo mismo, doctor, que los casos por accidentes de tránsito o alguna lesión por heridas o algo así que llegan a los hospitales y durante un tiempo están allá en la hospitalización y luego fallecen a raíz de este accidente y los médicos los certifican como si fuera una causa natural y a eso lo tienen que notificar también a medicina legal. Correcto, totalmente correcto. O sea, aunque pase tiempo, si la persona está, por decir algo, con una parálisis como secuela de un trauma craneoencefálico por un accidente de tránsito y la persona muere por una secuela, esto es de medicina legal, así lleve harto tiempo hospitalizado o en la casa, no importa. O sea, si el médico considera que es una secuela del trauma o de la herida o del accidente, debe ser certificado por medicina legal. Por eso es muy importante hacer los comités, porque muchas veces los funcionarios de medicina legal no tienen muy claro tampoco.
Entonces, hacer el comité y dejar en claro esas circunstancias, sobre todo ese tipo de causas externas, cuando ya son secuelas. Doctor, aclárame un casito, porfa, que encontré que día en una de las bases de datos, un paciente de 31 años que fallece en la casa a raíz de un síndrome convulsivo y debido a paro cardiorrespiratorio. O sea, en A está el síndrome convulsivo y en B el paro cardiorrespiratorio. Las dos son mal definidas, hay que pedir aclaración. Perfecto. ¿Qué enfermedad causó las convulsiones? Preguntaría yo. O aclarar causas de muerte, porque las dos son causas mal definidas. Los síndromes, por definición, son conjuntos de signos y síntomas. Entonces, están en causas poco útiles. Entonces, ahí no hay una causa. Si me dijera epilepsia, sería muy diferente. Síndrome convulsivo por epilepsia debajo, excelente, ya tengo una buena causa, que es la epilepsia. Pero si no está la causa básica, debe pedirse aclaración. Gracias. ¿Alguien más que quiere preguntar algo o comentar algo? Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Este es mi correo. Cualquier cosa que yo pueda ayudarle, nosotros tenemos mucha experiencia porque estamos viendo 260,000 certificados de defunción al año. Entonces hemos visto de todo lo que le pasa a todos y alguna cosita se va aprendiendo, tenemos experiencia y con mucho gusto la compartimos para que eso redunde en mejorar nuestra calidad de nuestra información. Este es mi correo y con mucho gusto atiendo cualquier tipo de consultas sobre este tema y sobre lo que haya nuevo, mejor todavía porque vamos haciendo lineamientos. Entonces nuevamente gracias y que estén muy bien. Listo, doctor, muchas gracias a usted. Muy buena y muy interesante la charla. Espero que los médicos la hayan aprovechado al máximo y lo veremos reflejado entonces en los certificados de función de aquí en adelante. Muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, con muchísimo gusto. Doctor, muchas gracias. Bueno, con gusto. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego.